Vive Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. En Juan capítulo 12 estaba leyendo una historia que muchos de nosotros conocemos, donde María, la hermana de Lázaro, ella cogió un perfume, un ungüento de alto precio, ungió los pies de Jesús con ese ungüento y le lavó los pies con su cabello. Creo que hay dos historias en la Biblia que son así similar, pero en Juan capítulo 12 lo hizo María, la hermana de Lázaro. Y mayormente cuando leemos esa historia en los evangelios, nos enfocamos en que Judas quería robarse el dinero. Él dijo, pero ¿por qué se hizo este gran desperdicio? Eso se podía vender y dárselo a los pobres. Y usualmente pues esa es la ruta que tomamos con esa historia. Creo que se podía vender por 300 denarios. No sé cuánto dinero era eso en ese tiempo, pero parece que era mucho. De todos modos, mientras yo meditaba en esa historia, me di cuenta que el punto más grande ahí es lo que hizo María. Fíjese bien que en esa historia María tuvo que hacer algo que era totalmente en contra de la sociedad, totalmente en contra de la mentalidad de la gente, de la mayoría de las personas. Todo lo que ella hizo en ese escenario en Juan 12 era totalmente contrario a lo que la mayoría de las personas considerarían razonable. Y de esa palabrita es que me quiero enfocar en esta hora. Lo que es razonable. Fíjate bien que lo que es razonable para el mundo y para la carne, muchas veces no tiene lugar ni cabida en lo de Dios. Cuando nosotros queremos entrar en lo sobrenatural, siempre va a haber un razonamiento que te va a cuestionar. Vamos a primero tocar la historia del punto natural y después lo llevamos a una aplicación a nuestras vidas. Fíjate que María, para ella tener que usar ese ungüento o perfume de alto valor ese día, ella tuvo que cruzar una frontera de batallas mentales en contra de su propio razonamiento. Número uno, trata de imaginarte cómo le llegó ese pensamiento a ella. Ese día había mucha gente en su casa. Jesús había llegado allí. Lázaro, ya su fama de que había sido resucitado se había regado. Entonces había mucho interés en visitar esa casa. La casa, quién sabe, estaba llena de mucha gente. Algunos espirituales, otros no. Jesús estaba en ese lugar. Quién sabe, la gente haciéndole preguntas, él enseñando. Y en medio de todo ese panorama, a esta mujer se le ocurre coger un perfume de alto valor, que hermano, en aquellos tiempos eso es como decir tus ahorros en el banco. Tu cuenta de banco, tú la cogiste y se la derramaste a los pies de Jesucristo, al frente de todo el mundo. Eso es el valor que tenía aquel perfume en la vida de esas personas antiguamente. Eso era como un ahorro, como una cuenta de retiro, era algo de mucho valor, como una inversión, vamos a decirlo de esa manera. Ok, imagínate, transpórtate a la mente de ella, que ella tuvo que pensar, qué razonamientos ella tuvo que romper. Imagínate la mente de ella, le viene este pensamiento de hacer este acto a los pies de Jesús, en medio de todo ese gentío, muchos de los cuales no iban a entender, y ella lo sabía. Solamente de ella, quién sabe, le vino ese pensamiento, pero ¿qué dirán? ¿Qué van a pensar?
Quién sabe, ella pensó, a lo mejor ahora no es el mejor momento. Y antes de eso, primero, quién sabe, le vino los pensamientos más carnales, más humanos, que son, wow, esto tiene mucho valor, yo no lo quiero gastar, va a ser un desperdicio. Ella tuvo que batallar en contra de todo eso. Ella tuvo que decidirse, no, no me importa, yo voy a derramar esto a los pies de Jesucristo. Toda mi cuenta de banco, mis inversiones, la voy a derramar a los pies de Cristo, aunque no reciba nada, ¿verdad? Como de recompensa. So, ella viene y gana esa primera batalla con la mente, contra el razonamiento humano. Pero después, ahora viene, wow, pero ¿y qué va a decir la gente? Y después, quién sabe, wow, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Me meto ahí entre medio de todas estas personas, interrumpo lo que Jesucristo está hablando. ¿Cómo lo hago? Eso no es razonable, tú interrumpir, tú meterte ahí como una loca. Eso nunca nadie lo ha hecho. ¿Quién ha visto que alguien haga eso? Eso no tiene sentido. Y ella batalla contra eso. Todo ese razonamiento la pudo haber detenido. Después finalmente es cuestión de hacer el acto, llevarlo a cabo. Sí, porque muchas veces la persona puede ganar la batalla en la mente y todavía no atreverse a hacer el acto. La fe sin obras es muerta. So, finalmente ella dijo, no me importa lo que pase, me voy a meter y voy a hacerlo. Y lo hizo. Me viene a la mente, me recuerda aquella, la mujer del flujo de sangre. Ella tuvo que batallar de una manera similar. Lo que ella hizo no era razonable en la mente de las personas. Es más, lo que ella hizo estaba mal. Esa mujer del flujo de sangre. Igual con lo de María. La gente lo tomaron por mal. Y María, quién sabe, ya lo sabía. Una de las batallas, quién sabe, tuvo en su mente también es cómo reaccionarán las personas después que yo lo haga. Nosotros sufrimos mucho con eso, del qué dirán, qué van a hacer, cómo me van a tratar, qué van a pensar de mí, qué va a suceder, qué problema puede que se forme. María procedió a través de todos esos razonamientos, esos pensamientos y ejecutó ese pensamiento que tenía en su mente de ungir los pies de Jesús. Y yo quiero que tú sepas que lo que ella hizo, después Jesucristo revela que fue algo guiado por el Espíritu, porque Jesús dice, esto lo hizo en preparación de mí para mi muerte. Ella, como quien dice, lo embalsamó. Hizo una preparación, preparó el cuerpo sin saber nada. Ella se dejó guiar por algo que en los ojos de los hombres no era razonable. Y Cristo la alabó a ella por su acto, le puso su acto, lo honró, lo puso en honra. Pero la gente que estaba allí, todos estuvieron desacuerdo, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué desperdicio? Y Judas, por supuesto, lo que pensó fue en el dinero. Y otros allí también. Creo que hay otro evangelio que cuenta esa historia y dice que todos los discípulos se preguntaron, pero ¿por qué se hizo ese desperdicio? Sin embargo, María lo ejecutó y el Señor habló bien de ella y ella cumplió un propósito de Dios profético, espiritual, mucho más allá de lo que la gente comprendía. Y no solamente más allá de lo que la gente comprendía, más allá de lo que ella misma comprendía. Ahora vamos a nosotros. Es lo mismo con nosotros. Hay cosas que Dios va a poner en tu mente que tú hagas, estilos de vida que tú tomes, decisiones que tú tomes, que no van a tener razón alguna en los ojos de las personas que te rodean. Ni siquiera van a tener razón alguna en tu propia mente, porque tu propia carne te habla. Tu propia carne te cuestiona las cosas espirituales que tú tratas de hacer. ¿Por qué esto sucede? Porque la Biblia dice que la carne es contra el espíritu.
Cada vez que tú vas a entrar en algo que es espíritu, que realmente es espíritu, no mera religión, no meramente un rito religioso, que es entrar en la dimensión del espíritu, ahí la carne, ¡guau!, se opone. Tu carne se va a oponer. ¿Cómo se te opone? Con pensamientos humanos, razonamientos humanos que te van a decir, oye, pero ¿por qué tú vas a hacer eso? Te voy a dar un ejemplo. Es bien difícil que alguna persona se someta fuertemente a la búsqueda de Dios de una manera entregada totalmente, de mucha oración, ayuno, vigilia, búsqueda, constantemente, horas y horas, días y días, meses y meses, años y años. Es bien difícil encontrar gente que hagan eso. Una de las razones que es difícil encontrar gente que se metan en esa dimensión es porque a la mente natural eso no le es razonable. Cuando tú te decides hacer algo así, empezar a meterte con Dios de una manera que entras en otra dimensión espiritual, sales de lo humano, de lo religioso, de lo ritual, de ir a la iglesia de vez en cuando, orar un ratito, maybe 1 hora al día, leer la Biblia un poquito cada día, ¿verdad? Eso, la carne no tiene problema con eso. La carne no tiene problema con que nosotros tengamos ritos religiosos. ¿Por qué? Porque Gálatas dice que una de las obras de la carne es la idolatría. Y la idolatría es un tipo de rito religioso. Tú puedes tener una cierta clase de religión y la carne no te lo opone. La carne no te lo cuestiona. La carne está bien con eso. Por eso es que tú ves religiones de todas clases alrededor de todo el mundo. Gente son religiosas. Inclusive en el cristianismo. Hay gente que dicen que son cristianos, pero en realidad lo que tienen es una religión. Un rito, van a la iglesia un cierto día, oran una cierta cantidad, leen la Biblia, dan unas ciertas ofrendas. Tienen unos ritos. La carne no te lo pone. Porque eso solamente llega hasta un cierto nivel. Es un nivel religioso. Se forma, puede ser muchas veces simplemente una forma de idolatría. Es tú tratando de satisfacer un deseo propio, de apaciguar tu propia conciencia, de decir, no, yo soy religioso, yo soy bueno, yo hago lo correcto, yo voy a la iglesia y con eso tú te apaciguas. Es una idolatría. Porque en vez de tú estar haciéndolo para Dios, lo estás haciendo para apaciguar tu conciencia, para un beneficio tuyo, para tú sentirte bien. Te estás idolatrando a ti mismo. Estás idolatrando a tu carne. Tu carne, una de sus obras es la idolatría. Pues, ¿qué sucede cuando alguien decide salir de esa dimensión religiosa, humana, carnal, y meterse más allá a la dimensión que es espiritual? Tú ves en esa historia de María y toda esa gente que estaban allí, mientras todos estaban calladitos, tranquilos, haciendo lo que es normal, nadie tuvo problema. Ninguna carne habló ni cuestionó nada. Hasta que se levantó una mujer en el espíritu a hacer algo espiritual, realmente espiritual, algo que iba más allá de la carne, más allá del razonamiento, más allá de lo natural y de lo humano. Ahí de momento se levantan muchas carnes, muchas mentes humanas a decir, ¿qué tú has hecho? ¿Por qué tú has hecho esto? No lo hagas. Por eso es que a muchos de nosotros se nos hace tan difícil escoger una vida de entrega total a la búsqueda de Jesucristo. Meternos una dimensión más allá. Porque cada vez que pensamos hacerlo, la mente te dice, wow, pero ¿y tu trabajo? Wow, pero ¿y el dinero? Oh, pero ¿y tu retiro cuando seas viejo? Que vas a necesitar dinero. Tú no puedes dejar tu trabajo, que ganas tanto dinero para ganarte solamente un poquito de dinerito por ahí, para dedicarte a orar. Eso no es razonable. Tú no puedes dejar la carrera prestigiosa que tú tienes o el potencial que tú tienes en el futuro de ser alguien y lograr algo grande en la vida, muchas casas, cajos, dinero, posición, un negocio. La carne te va a decir, tú no puedes dejar eso para ponerte a orar.
Tú estás loco. Y por eso es que mucha gente nunca entra más allá, porque le hacemos caso a esa voz de la carne. A veces es la misma familia tuya. Nuestra familia, mi hermano, ellos son protectivos sobre nosotros. Ellos no quieren que nosotros como dejemos de ser alguien y que dejemos de lograr algo. A veces a nuestra propia familia le da vergüenza que tú seas espiritual, que tú te metas en lo espiritual. A la familia de nosotros le da vergüenza porque tú vas a parecer extraño a la gente y eso se va a reflejar en la vida de ellos. Y ellos se van a sentir avergonzados que tienen en la familia un loco. Aleluya. ¿Qué es lo que ellos te hacen? Ellos te dicen, mira, tú puedes ser cristiano, pero no tienes que hacer tanto. Tú puedes buscar a Dios, pero tú no tienes que orar tantas horas. Tú puedes leer la Biblia, pero tú no tienes que estar estudiándola tanto. Tú puedes evangelizar, pero mira, no te pongas a evangelizar por ahí que te vaya a buscar un problema. El razonamiento de tu familia, eso es carne. Ellos son tu carne. Carne de tu carne. Entonces, a veces nos habla nuestra propia carne, nuestra mente, razonamiento. A veces la gente que nos rodea, ellos son la carne que nos habla. La sociedad es una carne que nos habla. Si tú algún día te decides dejar el mundo atrás y decir, mira, a mí no me importa el mundo, no me importan las riquezas, no me importa la fama, no me importa ni tener mujer, ni esposo, ni hijo, a mí no me importa nada, yo lo que quiero es a Cristo. Si tú te atreves a hacer una decisión así, tan loca como diría el mundo, tú vas a tener a medio mundo encima de ti, inclusive dentro de la iglesia, tratando de pararte, tratando de detenerte. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a salir de lo normal, de lo religioso y de lo ritual y meterte en una dimensión espiritual. Y la carne es contra lo espiritual. Mientras tú te quedes en lo normal, en lo ritual, en la religión normal, adámica y humana, mientras tú te quedes en ese nivel, ninguna de las carnes que te rodean te van a decir nada. Todas van a estar felices y contentas que tienen un cierto nivel de religión nada más. ¿Por qué? Porque la carne, acuérdate otra vez, es religiosa. Una de sus obras es la idolatría. Mira a Caín como tu ejemplo. Dice el Nuevo Testamento que Caín era del maligno. Pues si él era del maligno, ¿por qué en Génesis está tratando de traerle sacrificios a Jehová? Porque la carne es religiosa. Lo único que no quiere que tú hagas una religión verdaderamente espiritual. Ella quiere que tú solamente hagas una religión carnal, humana, con pensamientos humanos, que es razonable al ser humano. Pero no que se meta en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, más allá con Cristo, porque ya eso no tiene razonamiento. Ella ahí te va a detener, te va a hacer la contraria, te va a hablar, te va a cuestionar, te va a meter miedo. Mira lo que le pasó a Jesucristo. Jesús de Nazaret, como hombre, cuando empezaba su ministerio. Ni su propia familia le creía. En una ocasión dice la Biblia que su familia empezó a pensar que él estaba fuera de sí. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que su familia empezó a pensar que él se volvió loco. ¿Tú ves? Ellos empezaron a ver una manera de vivir en Jesús que no era razonable. ¿Pero por qué era? Porque Jesús ya había entrado en el Espíritu. Él estaba andando en el Espíritu. ¿Tú crees que eso de estar orando toda una noche en un monte que él hacía, para después el próximo día levantarse sin dormir y largarse por ahí a predicar todo el santo día, a recibir vituperio, persecución, lo gritaban, acusaciones, lo blasfemaban, para después la próxima noche a orar otra vez, para después el próximo día repetir otra vez la misma trayectoria, sabiendo que al final de todo la gente lo iba a rechazar y solamente un grupito chiquito iba a creer en él? Y cuidado, porque al último lo dejaron. Iba a tener que sufrir una muerte y muerte de cruz. Una pregunta, ¿será eso razonable? Tú ves, por eso es que en una ocasión cuando Jesucristo habla
sobre el divorcio y el recasamiento, la ley de Moisés, que Jesús básicamente le dice a los discípulos, mira, de ahora en adelante es como en el principio. Adán y Eva, un hombre y una mujer hasta la muerte que los separe. That's it. Los discípulos se asombraron y uno de ellos dijo, wow, pues si la condición del hombre es así con su mujer, es mejor no casarse. Jesús le respondió de una manera peculiar. Él le dijo, no todos pueden recibir esto. Pero él le dice, hay algunos que se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Piensa bien en eso. Esos son personas que tomaron una decisión espiritual en su mente de dejar todo atrás, su vida atrás, aún su propia vida, desecharla, sus deseos, sus placeres que pudieron haber tenido, botarlos al zafacón como estiércol, estilo Pablo. Y se deciden, mi vida de ahora en adelante va a ser dedicada a magnificar a Dios en su reino, a trabajar para el reino de Dios. Y se le cumple la oración del Padre Nuestro, donde Jesús nos enseñó a pedir, venga tu reino. Pues ¿cómo va a venir el reino cuando nosotros no nos decidimos a entrar en la dimensión del reino? Ese reino está fuera de este mundo. Mientras nos mantenemos en la esfera razonable de este mundo, de lo que es razonable en el mundo, uno no entra en el reino. Eso es una esfera que no es de este mundo, no es de aquí, es de arriba. Lo razonable es de abajo. Aleluya. Requiere una fe terrible. ¿Por qué yo hablo de esto en esta hora? Para motivarte a que si Dios pone en ti el querer como el hacer de algo grande, de algo más allá, algo que no es razonable, si es Dios que lo pone en ti, atrévete a seguirlo. Aunque no sea razonable a los que te rodean, aunque no sea razonable a tu propia mente, atrévete a seguir eso. Si no te atreves a seguirlo de repente, a la soltá, como dicen en Puerto Rico, como lo hicieron los discípulos que estaban pescando, Jesús llegó y los llamó, sígueme. Ahí mismo soltaron las redes, dejaron a su país botado, dejaron el negocio botado y se fueron con Jesús. Si no te atreves a hacerlo en esa dimensión, por lo menos empieza a hacerlo poquito a poco, soltándote de las cosas que te aguantan, soltándote de las cosas que te dan miedo, soltándote de las cosas que ponen un peso sobre ti, que no te dejan empezar esa carrera de la fe en el mundo espiritual. Dios está buscando guerreros. Dios está buscando gente que trabaje en el reino de Dios. Pero muchos de nosotros, la gran mayoría, estamos estancados en la esfera razonable del mundo. Tenemos que salir más allá de esa dimensión y entrar en una dimensión espiritual. Como hizo aquella María, en medio de todas las preguntas que quién sabe le surgieron a su mente, que le decían, pero ¿cómo tú vas a hacer esto en medio de todo este gentío, de esta gente? Te van a cuestionar, te van a relajar, van a estar en desacuerdo, se va a ver mal, vas a dejar tu dinero botado ahí sobre los pies de Jesús. Eso se usa una sola vez, ya se acabó. Y si tú no recibes nada de recompensa, ¿qué vas a hacer? Y si necesitas dinero después, todas esas preguntas, mi hermano. Ella se atrevió a traspasar todo eso que parece razonable en la mente del mundo. Esa es la manera de nosotros entrar en una comunión más activa con Dios. Esa es una de las maneras que uno entra en una comunión más perfecta en el reino de Dios. Ahí es que se empieza a manifestar el favor de Dios en nuestra vida de una forma sobrenatural. Mira la cuestión esta de las enfermedades que nos vienen a nosotros como cristianos. Yo sé que muchos nos preguntamos, Señor, pero si tú eres nuestro sanador, ¿por qué nos enfermamos y no nos sanamos? Trata de pensar bien, hermano, cuán razonable nosotros actuamos cuando nos vienen las enfermedades. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces hacemos?
Nos viene una enfermedad, rápido buscamos información. Nos metemos en el internet a buscar qué es lo que causa esto, cómo se puede remediar. Después corremos por un doctor, para que el doctor nos remedie. Después nos hacemos dependientes de las medicinas. Quién sabe, nos metemos hasta en cirugía, que nos hagan una cirugía para arreglarnos. Todo eso es razonable en la esfera del mundo, en la esfera de lo humano. Es razonable, pues entonces es fácil uno quedarse en esa esfera, en ese nivel, porque ahí todo el mundo, nadie te va a criticar. Nadie te va a criticar que tú trataste de proteger tu salud a través de unos medios humanos. Nadie te va a criticar eso. Son pocas las personas que te van a decir, mira, mejor ten fe. Pero si tú te atreves un día que estés enfermo a decir no, yo voy a tratar a lo máximo de aprender a creerle a Dios en estas cosas. Yo no voy a coger al médico la primera vez que me sienta algo. No. Yo voy a buscar de Dios. Yo voy a esperar en Dios. Yo voy a creer la promesa. Yo voy a empezar a creer esa promesa que dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos en el pasado, en el Calvario. Cuando Él sufrió allá, por su llaga, ya nosotros fuimos curados acá. Yo voy a agarrarme de eso y lo voy a creer, lo voy a batallar. Y mira, si caigo, si fallo, si no me pude aguantar hasta lo último, pero por lo menos traté. Si terminé yendo al doctor porque ya no resistía más, pero por lo menos trataste. Estás tratando de entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Hay que hacer una fuerza para entrar en esa dimensión, porque el mundo está haciendo una fuerza para que tú nunca entres en esa dimensión. Tu carne te hace una fuerza para que tú no entres en esa dimensión. Ella te cuestiona lo que es razonable y lo que no es razonable. Te dice, pero chico, ven acá, ¿será razonable que tú no vayas al doctor cuando estás enfermo? Y es bien fácil que nosotros cedamos a ese tipo de cuestionamiento razonable, entre comillas, porque tiene sentido. Entonces, hermanos, si queremos ir más allá con Dios, queremos ver más cosas sucediendo de parte de Dios, cosas sobrenaturales, ¿cómo las vamos a ver si nos quedamos en lo natural, en lo razonable? Tenemos que arriesgarnos para Dios. No es que nos ganamos el favor de Dios a través de nuestras obras. Es que tenemos que tener una fe verdadera. Y la fe verdadera requiere que tú actúes. La fe verdadera actúa. La fe sin obra es muerta. La fe es perfeccionada por medio de alguna obra que tú haces que prueba que tú creías de verdad. Vamos a trabajar en eso. Vamos a empezar a trabajar poquito a poco. Yo sé que nuestros niveles mayormente no están muy altos para llegar a esos niveles, como testimonios que hemos escuchado de gente de Dios en tiempos antiguos que lograron estas cosas, estos niveles. Yo sé que para muchos de nosotros no estamos en esos niveles y eso se nota por la falta de actividad sobrenatural y espiritual que se ve en los templos entre los cristianos hoy día. Refleja el hecho que vivimos en lo natural. Cuando entremos en lo sobrenatural, vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales. Pero eso requiere que nosotros venzamos el razonamiento de la carne. Hay que creerle a Dios. María se decidió, no me importa lo que me digan, no me importa lo que me pase. Yo siento un espíritu dentro de mí diciéndome, derrama ese perfume a los pies de Jesús. Y lo voy a hacer. Y ella lo hizo. Y hasta el día de hoy, la Biblia le da el buen testimonio, que ella hizo bien. Y el cuestionamiento de la gente, Jesucristo se lo contestó. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Miren, lo que ella me ha hecho a mí es una buena obra, porque ella no siempre me va a tener a mí aquí. Ustedes no siempre me van a tener a mí aquí. Mas los pobres siempre estarán entre vosotros. O sea, que lo razonable siempre se puede hacer. Lo que es
En la esfera humana, eso siempre hay tiempo para eso. Pero el tiempo de hacer cosas para Jesús en la esfera sobrenatural, en el espíritu, eso es solamente oportunidades, una aquí, una allá. Cuando llegue, tomémosla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.